Telecanal 28, una televisión a tu medida. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Muy buenas tardes, Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Bendecimos a los que nos ven en Telecanal 28, Cable Éxito Visión, también los que nos ven en Win TVO, los que nos ven en Hot Lagarto TV, vía streaming en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa. También bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook, los que nos ven en YouTube, los que nos ven también a través de nuestro Instagram, Visión de Águila TV 1. También bendecimos a los que nos ven en nuestra página Visión de Águila TV y los diferentes grupos, lo cual también transmitimos este espacio. Hoy hay una palabra de bendición para todos los que están ahí pendientes, que siempre sintonizan nuestro espacio Visión de Águila. Así que esté expectante acerca de lo que Dios trae, porque yo sé que Dios te va a bendecir grandemente a través de una palabra que te restaure, que te edifique y que pueda nuevamente hacer que tú te reconcilies con el Padre a través de una conversión. Así que en esta tarde, esté expectante, prepara tus oídos, prepara tu mente y tu corazón para lo que Dios trae. Para eso nos acompaña el pastor, pastor Fray Martín Vivieca, Fray Martín Vivieca. Bienvenido, distinguido. Un apellido un poco complicado para el que no lo conoce mucho. Sí, en muchas ocasiones ese apellido ha dado problemas hasta la oficialía. Y han querido escribir Vivieca con cada kilómetro, con 2 B corta, con 2 B larga, una B larga y una B corta, pero ahí vamos. Amén. Lo importante es que es auténtico. Amén. Yo no lo he escuchado mucho ese apellido. Sí. Eso es bueno. Amén. Fluye, amado. Dios bendiga a cada uno de los amigos y video oyentes en esta tarde. Traigo una palabra, y esta palabra se encuentra basada en el libro de Lucas capítulo 8, a la altura del versículo 40. Amén. Pero antes de entrar a la palabra, vamos a realizar una oración para que sea el Señor obrando de una manera especial. Gloria a Dios. Divino Dios y amado Padre que moras en las alturas, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu amor y tu misericordia. Gracias por este milagro que tú nos has dado de poder ver un nuevo día y aún morar entre los vivos. Padre, pedimos que cada palabra, Señor, que salga de nuestros labios, Señor, impacte cada vida, cada corazón, cada mente de cada oyente, Padre y televidente, y que estas palabras germinen como la buena semilla germina en la tierra fértil y da fruto. Así esperamos que esta palabra, Señor, dé fruto en cada una de esas vidas. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y vamos así a tener la lectura de la palabra. Gloria a Dios. Lucas capítulo, gloria a Dios, 8, del versículo 40 en adelante. El tema, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero vamos a hacer énfasis en la mujer que tocó el manto y en Jairo. Amén. Y la palabra de Dios la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todo le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Amén. Señor, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú añadas bendición a nuestra vida a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aquí podemos ver, amados hermanos, bendecido y alabado sea el Señor, que llegando Jesús a aquel lugar, dice la palabra que cuando volvió Jesús, allí la gente estaba contenta, estaba alegre, esperando al Maestro, porque donde quiera que Jesús llegaba, algo tenía que acontecer, algo tenía que suceder. Bendecido y alabado sea el Señor. Cuando por donde Jesús pasaba, las vidas eran impactadas. Pero dice la palabra que había un hombre llamado Jairo. Me llama mucho la atención que este hombre era un principal de la sinagoga, un príncipe, era fariseo. Los fariseos eran aquellas personas que mantenían una persecución férrea en contra de Jesús. Bendecido y alabado sea el Señor, porque Jesús para ellos significaba un peligro al sistema que ellos habían establecido para ellos poder manejar al pueblo, porque tenían al pueblo subyugado bajo algunos rudimentos implementados por ellos mismos. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero había una necesidad en aquel hombre religioso. Pero cuando hay necesidad, la religión se va y se echa a un lado. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. El religioso por su religión mata y no reconoce cuando algo está mal, cuando hay que corregir algo, porque el religioso de por sí es lo que en estos tiempos también se le llama fanático, no reconocen cuando algo está mal, y aunque no estén bien, nunca ceden, sino que por su religión dan hasta la vida, aunque estén en un pleno error. Pero en esta ocasión había una necesidad en Jairo. Jairo tenía una necesidad, que era que tenía una sola, única hija, la cual estaba enferma, y no había forma de que él pudiera obtener ningún tipo de ayuda humana, pero él reconocía que en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, había el poder y la autoridad, y tenía la posibilidad de recibir el milagro que le esperaba, porque lo que podía resolver el problema de Jairo era que hubiera un milagro en su hija. Bendecido y alabado sea el Señor. Dice la palabra que cuando Jairo vio a Jesús, inmediatamente se postró delante de él. ¿Dónde quedó la religiosidad de Jairo? Fue echada a un lado. Bendecido y alabado sea el Señor, porque cuando Cristo entra a la vida, entra al corazón, la persona ya no es religiosa, sino seguidor de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él. Jairo reconoció esto y sabía que la necesidad que él tenía solamente lo podía resolver y un milagro, y ese milagro estaba en la mano de Jesús. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero dice la palabra que mientras Jesús se dirigía a casa de Jairo, porque Jairo de rodillas le rogó a Jesús que fuera a su casa, porque tenía una única hija la cual estaba enferma y estaba muriendo, y él quería que Jesús fuera a su casa para que ese milagro se concretizara y esa niña pudiera obtener la salud. Bendecido y alabado sea el Señor. Jairo reconoció que Jesús tenía el poder y la autoridad de hacer esto. Por lo tanto, cuando lo vio, se arrodilló delante de él, porque era grande la necesidad que había en él. Bendecido y alabado sea el Señor. Y Jairo le pidió que fuera con él a su casa, porque si él iba a su casa, su hija iba a ser sana. Él declaró que su hija iba a ser sana. Esa niña tenía 12 años. Pero ¿qué acontece? Que había una mujer, que dice la palabra, que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad que era un flujo de sangre. Día tras día, 12 años. Dice la palabra que todo cuanto tenía lo había gastado detrás de los médicos y en nada le había aprovechado, sino que antes más le iba peor. Y todo cuanto tenía lo había gastado detrás de los médicos. Ya no tenía esperanza. Pero hay un detalle. Esta mujer, en la condición que estaba, no podía salir a la calle, porque esta mujer tenía que estar guardada en su casa, apartada, cama aparte, silla aparte, y los utensilios que ella podía comer también tenían que estar aparte. Ella no podía salir ante el pueblo porque era inmunda por la condición en la que ella se encontraba. Una mujer que padecía de un flujo de sangre 7 días después de lo que era acostumbrado,
era tomada por inmunda, no podía tener contacto con ningún otro ser humano o otra persona. Esa mujer salir y entrar entre esa gran multitud que apretaba a Jesús y tocar el manto, ese era un desafío para ella, porque la condición de salud que había en esta mujer no era la más adecuada, no era la más idónea. Y yo me pregunto, ¿cómo esta mujer llegó a aquel lugar para ella tocar al maestro? Porque decía en su corazón, tan solo con tocar su manto, voy a recibir la sanidad, voy a ser sana. Ella tenía fe en su corazón y estaba dispuesta a todo. Si se daban cuenta que ella estaba en esta condición, iba a ser sacada del pueblo y apedreada. Ella estaba sentenciada a muerte 2 veces. Estaba desafiando Sí, una ordenanza. Amén. Si se quedaba en el lugar donde estaba, iba a morir, porque ya no tenía ninguna esperanza por los médicos. Si salía y se daban cuenta que ella estaba en esta condición, le van a sacar y le van a apedrear, porque estaba contaminando dentro del pueblo. Ella era inmunda, no podía caminar entre el pueblo como los demás. Eso era violentar una ley. Entonces, ¿con qué fuerza, con qué ánimo? Si esta mujer padecía de un cáncer, cuando usted se va a lo literal ahora en estos tiempos, una mujer que tenga 12 años padeciendo de un flujo de sangre, en otras palabras, era un cáncer que esta mujer tenía. Esta mujer se estaba consumiendo, el líquido vital del ser humano es la sangre. 12 años, esta mujer está viva todavía. Era un milagro del Señor, un milagro de Dios. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero hay una coincidencia, pero en Dios no hay coincidencia, sino propósito. Esta mujer tenía 12 años, el mismo tiempo que tenía de edad la hija de Jairo. Ahí hay una combinación. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero lo necesario ahí, que fuera manifiesto, era la fe. Cuando Jairo vio a Jesús, mostró una actitud de rendición, de humillación y de fe. Cuando esta mujer pone en su propósito, en su corazón, llegar donde se encuentra Jesús para tan solo tocar su manto, hay un acto de fe, de valentía, de un esfuerzo sobrehumano. Pero cuando esta mujer llega donde se encuentra el maestro, pudo lograr llegar donde él estaba y tocar el manto de Jesús. Pero ¿qué es lo que mueve a Dios conforme a Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer tenía certeza y convicción. Estaba totalmente convencida y estaba totalmente segura de que iba a lograr su milagro. Bendecido y alabado sea el Señor. Y esta mujer no importó las adversidades que se le presentó en el camino, sino que ella siguió a paso de fe de ella alcanzar su milagro. Bendecido y alabado sea el Señor. Cuando toca el manto del maestro, dice la palabra que Jesús sintió aquel toque. Pero solamente a Jesús lo estaba tocando esa sola persona. Amados hermanos, yo entiendo que no, porque era una gran multitud que lo ahogaba y lo oprimía, no solamente que lo arropaba, sino que lo oprimía. Ahí todo el mundo que estaba cerca de Jesús lo abrazaba, lo tocaba, lo rozaba. Bendecido sea el Señor. Y los discípulos están ahí tratando también de asegurar de que no vayan tampoco a ahogarlo de tal manera que lo puedan dañar. Eso eran la seguridad de Jesús. Amén, sus discípulos están ahí. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Varón, para los discípulos esto fue como una afrenta. Pero ¿y qué pasa? Diría yo, ¿qué pasó con el maestro? Porque el maestro sabe que estamos en esta multitud que nos arropa, nos están tocando, nos están oprimiendo. Entonces el Señor pregunta que ¿quién me ha tocado? Jesús vuelve y responde, ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Hay un toque que lleva un sello. Hay un toque que es diferente a los demás.
que lo oprimían, que lo arropaban. Y al nombre de Cristo sea la gloria. Y ahí podemos ver que esta mujer no quería hablar. Y a veces en ocasiones yo me preguntaba, ¿por qué esta mujer inmediatamente recibió la sanidad, la alegría que produjo eso en ella, no declaró inmediatamente? No. Esta mujer no declaró inmediatamente, era por el peligro en el que ella se encontraba, por estar en la condición de salud en la que ella estaba. Esta mujer era inmunda. Esta mujer, tocaron a un rabino en aquel entonces, en esta condición, era sentencia de muerte, ¿vale? Bendecido y alabado sea el Señor. Era sentencia de muerte. Por esto esta mujer se mantuvo en silencio y atemorizada. Hasta confirmar su milagro. Amén. Ella confirmó inmediatamente. Eso es poderoso, mi hermano. ¿Sabe por qué? Perdón que le interrumpa. Porque hoy en día la gente quiere testificar antes de que se concretice el milagro. Hay gente que usted lo oye testificando y todavía tienen el problema. Amén. Entonces, yo creo que ahí actuó la prudencia. El temor, lógicamente, por lo que usted decía, pero también la prudencia. Porque usted testificar que Dios lo sanó de algo y después la iglesia ver que usted tiene la misma condición, es como desacreditar realmente. Caer en desvergüenza. Caer en desvergüenza. De que realmente el poder de Dios no es capaz de hacer lo que tú esperabas. Entonces, ese silencio de ella, más esperar que Jesús declara por su boca quién me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí, y ella decir, fui yo. Mi hermano, tiene que ver mucho con entender de que ya realmente se efectuó el milagro en mí. Ahora yo puedo decir para que no me apedreen. Amén. Entonces esta mujer se encuentra ahora ella entre la espada y la pared. Pero cuando el Señor la miró, ella tuvo que testificar. Entonces ahí es cuando ella dice qué estaba sucediendo con ella y qué había pasado. Inmediatamente Jesús la mira. ¿Qué se puede esconder delante de nuestro Señor? Somos cartas abiertas delante de Él. Inmediatamente Jesús la enfocó, ella testificó lo que estaba sucediendo con ella y el milagro que ella había recibido. Bendecido y alabado sea el Señor. Pero aún los discípulos andaban con Jesús y todavía a ese nivel todavía no entendían quién era Jesús en su totalidad. Yo lo veía como un líder. Todavía Pedro, que era el hombre de la revelación. Sí. ¿Quién decís que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Todavía tienen duda. Aún el hombre de la revelación no entendía. Pero Jesús, entendiendo que el toque que había recibido era diferente a todos los que estaban ahí, porque había fe. La fe es lo que mueve montaña. Lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que hacerlo con fe. Si nos arrodillamos, tenemos cualquier situación y la ponemos delante del Señor y nos vamos de rodillas, tenemos que ir con fe. Bendecido de la voz del Señor, porque todo lo que hacemos lo debemos de hacer con fe, porque si hay falta de fe, estamos mal. Bendecido es el Señor. Hacer las cosas sin fe es un símbolo de poco entendimiento y de debilidad. Bendecido es el Señor, porque la fe mueve montaña y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando esta mujer testifica lo que había acontecido en ella, entonces ella recibió el milagro completo. Ve en paz, hija. Tu fe te ha salvado. No solamente recibió la sanidad, sino la salvación. Porque hay que recibir el paquete completo. Claro. ¿Cuánta gente Dios nos sana y después se va al mundo de nuevo? Yo recuerdo en el campo donde yo nací en el Evangelio y donde yo soy oriundo, San Cristóbal, que llegué a ver predicadores que oraban por enfermos y recibían el milagro de sanidad
pero cuando querían testificar, se le daba la oportunidad, pero el predicador le decía, es bueno que testifiquen, pero es mucho mejor que ustedes vayan al médico y que el médico, el doctor, le dé una confirmación de que el mal que había en usted, la enfermedad que había en usted, ya no está. Para que ese testimonio sea completo. Sea válido, porque es lo que le decía ahorita, hay mucha gente que son prematuros a dar un testimonio. En una ocasión a Jesús se le acercaron 10 leprosos. Iban gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús le pregunta, ¿qué quiere que haga? Que seamos sanos. Vayan y preséntense delante. ¿Por qué Jesús hace esto? Porque la persona que estaba cualificado para determinar cuando una persona era sano de la enfermedad de la lepra era el sacerdote. Si el sacerdote no daba el veredicto, esta persona no era declarada sana. Y Jesús vino a cumplir todas las escrituras, a cumplir la ley, no a abolirla, sino a cumplirla. Por esto es importante que el testimonio sea completo. Ella dio el testimonio de lo que había acontecido porque la sanidad fue instantánea. Inmediatamente recibió el toque, fue sano. Se fue ese mal que por 12 años le estaba gobernando. 12 años. Pero hay otro... O sea, esa mujer estaba reservada para ver ese milagro. Amén. Porque hay gente que está enferma y no es más que Dios mismo lo permite con vista a una espera de un milagro. Y por eso que muchas veces en la predicación decimos que lo que te está pasando no es de muerte, sino es para que la gloria de Dios sea manifiesta, como muchos en la Biblia le aconteció tal cosa que, por ejemplo, el que estaba en el estanque de Bethesda tenía 38 años, el paralítico de Bethesda tenía 38 años y allí había un estanque que se movía de cada cierto tiempo por un ángel. Y ciertamente el mismo Jesús presencialmente le hace la pregunta de si quiere ser sano y él le responde, claro, pero cuando yo intento ir hay otro que va primero que yo. Y Jesús no tengo quien me lleve. No tengo quien me lleve. Entonces cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? Y él le dice que si recibe la sanidad, se levanta de ese lugar. ¿Cuántos años pasaron? 38. Pero fue reservado para ese tiempo, para que hoy en día nosotros hablemos de esa historia. Amén. ¿Verdad? Y que muchas personas, quizá en ese entonces, también pudieran evidenciar el poder de Dios y creer, porque había muchas doctrinas, muchas enseñanzas, habían sinagogas, un perfil que habían creado los sanedrines demasiado alto de conocimiento, pero sin embargo no habían estas manifestaciones de poder, no habían estas señales, y fue lo que llevó al pueblo a un nivel de entender que no era suficiente yo ir a la sinagoga, no era suficiente yo haber recibido enseñanzas conforme a la ley, sino que había aparecido alguien que tenía no solamente palabras que ellos no habían escuchado. Sí, no era religioso. Y no era religioso, sino que habían señales que le seguían. Y por eso dice la Biblia que una gran multitud seguía a Jesús donde quiera que iba, tanto de niños, mujeres como hombres. Muchos quizás eran miembros de esas sinagogas, pero cuando vieron y escucharon a Jesús, abandonaron todo y le siguieron. Y eso era muy significativo, señores. Esa gente que recibían milagros en esos tiempos, cuando se acercaban era con fe de verdad. Porque usted entender que iba a traer consecuencias, recibir otra enseñanza que no era la que usted estaba acostumbrado a recibir, era realmente para gente que tenía fe. Había que hacer un sacrificio grande. Amén. Entonces por eso era que Jesús a muchos de ellos le elogió el nivel de fe que tenían. Y muchos escuchamos que él decía, ni en Israel he encontrado tanta fe. Amén. La fe es un prototipo o un sinónimo de gratitud y confianza. Así es. De gratitud y confianza. Y las personas ingratas no son vistas en ningún lugar, son bien vistas. No hay manera. Por eso es que
Jesús en una ocasión volvió a su lugar, de donde era originario, y los milagros allí fueron limitados. No porque el poder de Jesús estaba limitado, sino porque la fe es un sinónimo de gratitud. Bendecido y alabado sea el Señor. Un sinónimo de gratitud y de voluntad. Ahí podemos ver cuando Jesús llega a casa de Jairo. Hay una multitud allá. Se le acercan unos siervos de Jairo y dicen a Jairo que deje al maestro porque ya su niña había muerto. Jesús al escucharlo, imagínense, la única hija, inmediatamente ese hombre escucha esa palabra, se derrumba. Una palabra de desaliento. El hombre está deseoso de llegar pronto a su casa porque él dejó su niña en convalecencia. Ese sentimiento, pero estaba viva. Ese sentimiento lo puede sentir alguien, valga la redundancia, alguien que tiene hijos también. Pero un hijo único. Único. Y más hembras que son tan cariñosas con mi hermano. Un hijo único. Una palabra, deje al maestro que ya la niña está muerta. El hombre se derrumba, en otras palabras. Pero Jesús al ver esto le dice, ten fe, tu niña no está muerta. Es como quien dice, ten confianza. Ten confianza, tu niña no está muerta. Y cuando llega y ve el alboroto, los que están allí cantando, los que están llorando, y que este alboroto, sácame esa gente. La niña no está muerta, entonces empiezan a burlarse. Ya podemos ver cuáles son los indicios que presenta una persona que no tiene fe. Un burlador también. Empiezan a burlarse. Jesús manda a sacar a todos. Y esa gente, mi hermano, muchas veces son oposición ante cualquier obra que Dios pueda hacer. Por El eso poder de Dios no se limita ante nada. No se limita, pero a veces hay una atmósfera que impide que el hombre de Dios pueda sentir confianza en el ambiente para declarar, pueda conectarse. Claro, pueda conectarse. Pero en Jesús esto aquí no llega, no lo limita, porque Jesús es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Y toda la condición, todas las virtudes, a Jesús lo acompañó. En él habita la plenitud. Amén, lo acompañó. Jesús mandó a sacar a esas gente que estaban allí, que se burlaban, y solamente dejó a un selecto grupito. Los discípulos que la acompañaban, que estaban dentro, el padre y la madre. Cuando se acerca a la niña, el Señor la llama por su nombre como niña. Talita Cumi, niña tú que duermes, levántate. No hubo que hacer ningún tipo de alboroto. Ni ritualismo. No. Ni mucho brinco. Yo entiendo que el que siente el poder de Dios puede dar su brinquito. Que fluya, ¿verdad? Sí, que fluya. Pero no hubo tanto alboroto para esto. El Señor le dijo, Talita Cumi, niña que duerme, levántate. Santo. Inmediatamente se incorporó. El aliento de vida de esa niña regresó y se incorporó. Pero ¿qué hizo esto? El toque de fe que había en el Padre. Recordemos que Jairo era un principal de la sinagoga, un adversario. Pero la cualidad de Jesús, recordemos que en una ocasión Jesús le dio a su discípulo, imitad de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice manso y humilde de corazón? Porque la humildad se puede fingir. La mansedumbre se puede fingir. Y Jesús le hace la salvedad, manso y humilde de corazón. Pero el milagro de Jairo, aún siendo un hombre religioso, desertó de esa religiosidad. Fue lo que le dije ahorita, que para acercarse a Jesús tenía que haber fe de verdad y negarse a muchas cosas. Y lo que le esperaba con los compañeros. Eso. Porque él pertenecía a un grupo. Porque hoy en día hay personas, pastor, que dicen, pero va, casi tal persona Dios lo usa resucitando muertos, haciendo tales señales. ¿Por qué no se va a la morgue, en cualquier hospital, y resucita a todos los muertos que hay allí? No es tan fácil. Siempre la fe va a estar conectada a una acción
a una acción que traiga consigo un sacrificio. Porque si usted se fija, lo mencionaba ahorita, cuando alguien se acercaba a Jesús, tenía que negarse a muchas cosas que luego iban a traer consecuencias. Amén. Usted hizo una pregunta muy interesante, o una pregunta no, o una pregunta retórica, podría decirse. Interesante. ¿Por qué no van a la morgue y resucitan muertos? Debemos de entender algo en nuestra condición de seres humanos. Somos seguidores, somos siervos. Así nos reconoce la Sagrada Escritura. Siervos de Cristo. ¿Y qué es un siervo? Nosotros decimos que un esclavo y un siervo no es lo mismo. Yo tengo eso por entendido de que no es lo mismo. Porque un esclavo se debe a su señor. Un siervo se debe a su señor hasta cierto punto. La diferencia de un esclavo a un siervo es que el siervo no tiene derecho a recibir un salario. Un esclavo no tiene derecho a recibir un salario. Los hijos que tiene con su compañera que tenga no le pertenecen, son de su amo, de su señor. Pero un siervo es un empleado, es una persona que tiene que ir a cumplir con una tarea, cumplió con su tarea, va a ir a su casa, a estar con su familia y regresar nuevamente al jornal. Terminó ese jornal, vuelve a su casa con su familia. Pero un siervo no. Un siervo no tiene casa, no tiene derecho, un esclavo no. Un esclavo no tiene derecho a casa, no tiene derecho a nada. No se debe ni a él mismo. Ni a él mismo, sino a su amo. Amén. Entonces, eso haciéndole una aclaración con relación a ese punto. Usted, como usted es un siervo, usted, por eso dice la palabra que somos siervos de Cristo y los que están en el mundo son esclavos del pecado. Esclavos. Y nosotros somos siervos de Cristo. Hay una diferencia hasta en Estamos sometidos a una orden. Él tiene que ordenar, ve allí, a esto, a aquello. Somos siervos de Cristo y cuando estamos en el mundo esclavos del pecado. Pero ¿qué sucede con esto? Ni un siervo ni un esclavo puede hacer conforme a como le venga a él en sí, en su voluntad, sino que tiene que estar sujeto a normas que están establecidas. Dios lo usa a usted en un momento dado para usted orar por un enfermo y recibir sanidad. Recuerde que no es usted, es el Señor, es el Espíritu Santo de Dios que está ministrando sanidad en esa persona. Porque yo puedo orar por una persona y reciba sanidad, yo puedo estar enfermo. Claro que sí. Y usted dirá, pero ¿cómo esto es posible? Si él es cristiano, el seguidor de Cristo, ¿por qué él está enfermo? Porque yo soy humano y estoy en un cuerpo humano. Amén. Pablo era un hombre que Dios lo usaba en gran manera, pero Pablo tenía un aguijón. Sí. Pablo le habla a Tito y le dice, por causa de tu enfermedad, pero Pablo era un hombre que Dios lo usaba en gran manera, pero que no es el poder que el Espíritu Santo en un momento dado ejerce sobre una persona a través de usted. Yo puedo usar. Eso no quiere decir que sea usted el dueño del poder. Eso le pertenece a Dios. Nosotros mismos le pertenecemos al Señor. Y cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del mismo Dios, porque es la tercera persona, pero es Dios, es el vicario de Cristo, en otra palabra, el representante de Cristo aquí en la tierra. Amén. Amén. ¿Y qué sucede con esto? A veces yo veo personas, me voy a ir un poquito en este punto para hacer una corrección con relación a esto. Hay personas en la iglesia que inmediatamente están llenos de gozo y se llenan de gozo y de tal manera empiezan a saltar, rompen silla. El hermano que está al lado, si no se cuida, le dan un mal golpe. Su nocada se lleva. Entonces yo digo, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, y la palabra santo significa limpieza. La palabra de Dios dice que el Espíritu se sujeta al profeta. O sea, el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si el Espíritu se sujeta al profeta, está hablando de qué espíritu, porque el espíritu humano tiene que estar sujeto obligatoriamente a su cuerpo, porque está establecido ahí por naturaleza, está establecido ahí. Pero el espíritu del profeta, el espíritu de profecía, ¿de quién? ¿De dónde viene? Del cielo. Amén. Se sujeta
al profeta. Entonces hay que tener disciplina. Claro. Porque el Espíritu de No podemos Dios, ser ligeros de hacer la cosa. el Espíritu de Dios es Dios. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios toma a una persona y posa sobre ella, conforme a la palabra, donde la palabra registra que el Espíritu Santo posa sobre la persona, los demonios, Señor, reprenda todo espíritu de las tinieblas, En nombre de Jesús. entran en los cuerpos. El Espíritu Santo posa sobre la persona. Jesús, cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo en forma de paloma posó. El día del Pentecostés estaban todos unánimes en una casa sentados. O sea, usted está diciendo que el Espíritu Santo no habita dentro, sino que tiene más bien superficialmente una parte impulsiva. Al posar sobre usted es un símbolo de que lo cubre, Ok. de que lo cubre. Pero el Espíritu Santo es Dios. Bien. O sea, es más bien una cobertura que una habitar, o sea, habitar en nosotros. Es como, puede Me gusta conglomerarse. me gusta que usted, Sí. me gustaría ya Que que, lo menciona aclare, que que lo lo aclare. aclare. Sí, porque hemos dicho por mucho tiempo que el Espíritu Santo vive en nosotros, Mora. o mora en nosotros. Entonces usted dice que es como una cobertura, ¿entiende? Sí. Es bueno aclarar eso para que no haya ninguna duda. Si usted se va al libro de Mateo, cuando Jesús fue tentado y fue llevado por al desierto, donde Satanás allí lo tentó, dice: sus ángeles mandará para que te lleven en sus manos. El Espíritu Santo está para guiarnos y convencernos, para llevarnos a toda justicia, redarguirnos y convencernos Amén. de pecado. Pero cuando usted se va a la palabra, usted se puede dar cuenta que cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, dice que vino en forma de paloma y posó ¿dónde? Sobre él. Cuando estaban todos unánimes en el aposento alto, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo fue repartido sobre ellos como ¿qué? Posó sobre ellos como lengua sobre. La palabra sobre, podemos entenderla, es simple, puede Claro, entender. claro. Sobre. Amén. Encima. Sí. Entonces, Dios es Dios. Amén. Cuando las personas, como que nos estamos metiendo en un terreno más profundo, No, y es bueno son que- poseídas por los espíritus inmundos, las personas quedan inconscientes de que no saben de sí, pero pierden el control porque los demonios toman el control de esa persona y hacen de sus sentimientos, de sus de acciones. todos, los cauterizan, los cautivan, de tal manera que lo que llevan a hacer cosas. En una ocasión a Jesús le llevaron un joven que estaba siendo atormentado por un espíritu mudo, el cual dice la palabra que cuando ese hombre llevó a su hijo a los discípulos de Jesús para que ellos lo echaran fuera al demonio del hijo de él, ellos no pudieron hacerlo. Pero ahí estaban los escribas y estaba el padre y había una gran disputa, porque al parecer él estaba usando el hijo para llevar contienda, para contender. Por eso en un momento cuando Jesús le dice: tráelo delante de mí, Jesús se indigna y le dice: ¿hasta cuándo estaré O sea, con vosotros? la condición del muchacho era real. Sí, Sin embargo, el hombre no tenía tanta fe como para entender que iba a pasar el milagro. Era más una tentativa. Es lo que usted quiere sí, decir. hubo una tentativa. Sí, porque él no tenía fe. Jesús en una ocasión le dice: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Generación incrédula. No había fe. Vamos a ver si es verdad que yo lo puedo sanar. No había, ¿te entiendes? Jesús se lo dice ahí mismo, generación incrédula. Pero ese joven, dice el padre, que cuando ese espíritu lo tomaba, lo echaba en el fuego, pero lo golpeaba de tal manera. Pero cuando Jesús mandó que ese espíritu salga fuera de ese cuerpo, dice que lo sacudió. Sí, pero primero cayó. el hombre tuvo que decirle: ayuda a mi credulidad. O sea, ahí el problema, el peor problema lo tenía el padre. ¿Qué hacían los escribas ahí? Los fariseos, digo. ¿Qué hacían los fariseos ahí? Si los fariseos solamente estaban para siempre confrontar a Jesús. Y cuando Jesús llega, lo que hay es una disputa, una discusión. Ellos utilizaban un caso real
como medio de tentación a Dios. para llevar la Es contienda. una situación bien crítica, mi hermano. Para llevar la contienda. Entonces profundiza y se puede dar cuenta de esto. Entonces usted puede ver que cuando una persona es poseída por los demonios, esa persona pierde su Conocimiento. Cuando una persona, el Espíritu Santo de Dios lo toca, no va a pasar lo pierde mismo. eso, claro. Todos sus sentidos van a estar ahí. Sí, No es lo y mismo. hay gente que cuando están bajo esa atmósfera de poder, de Dios, de Si presencia de rompieron Dios. una silla, le se la van a tener que pagar. Sí, pero usted lo llama la atención y se enoja fuertemente de que yo estaba en el espíritu cuando yo estaba así. Pero ¿en cuál espíritu? Esa es la ignorancia que muchas Sí. veces cohabita en muchos lugares. Entonces, cuando le hagan pagar 2 o 3 sillas, ahí van a aprender. entonces sí, van a aprender. Sí, A mí me sí. pusieron a pagar unos vasos que rompía. Entonces, y hay que tener eso en cuenta, porque que el Espíritu de Dios es Dios Es un orden. y es ordenado. Así es. Y con eso Usted no puede gozarse. y con eso no estamos diciendo que no se Que goce, no que se no se goce, desgreñe la que diga mujer, gloria a Dios, que no se aleluya. le vayan los tacos de... Usted puede saltar, Claro que sí. porque es júbilo. Claro que Amén. sí. Pero no pierda el no pierda el conocimiento. conocimiento. No rompa la Y silla. que no, yo estaba en el espíritu y mira, viene de imprudente, llamóme la atención y me desconecté. ¿Cómo es posible? Entonces, si el Espíritu hizo ese daño, usted lo va a pagar por él. Santo Padre. Dios es bueno, amén. Amén. Entonces, hay que ser prudente. Hay otro punto en hablar en lengua. Cuando habla cuando estaban en el aposento alto, dice que en aquel lugar se reunían gente de todas las naciones, de debajo del cielo. Y cuando los discípulos empezaron a hablar en lengua, cada uno escuchaba en su propia lengua el mensaje de Dios. El mensaje. Pero es el que habla en lengua, habla para con Dios, habla misterio para con Dios y se edifica a sí mismo. Pero si está en la iglesia y habla en lengua y hay un intérprete, es para edificación. Amén. Pero si está ministrando y empieza a hablar en lengua y no hay un intérprete, no está haciendo absolutamente nada. Y esto es así. La palabra de Dios es explícita Amén. y necesitamos mucha disciplina en el pueblo de Dios, porque en estos tiempos estamos viviendo la generación del ocio. Estamos viviendo los tiempos donde a los malos se les llama bueno y a los buenos se les llama malo. Y que la fe es lo que se tiene menos, se tienen poco. Para muchas personas, lo que nosotros predicamos es vagueza. No tienen que hacer, no tienen oficio y por ende no prestan sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Yo vengo de una familia que por descendencia le servían a los Baales, a los demonios. Crecí viendo todo esto, cómo se invocaban, cómo se hablaban, aprendí a hacerlo, pero no lo practiqué. Le doy gracias al Señor, porque cuando Dios tiene a una persona marcada, Él no permite que profundice mucho. El enemigo se limita. No permite, pero la salvación es para todos. Hay muchos que ya han estado muy profundo y el Señor también lo ha sacado. Pero ahí yo aprendí muchas cosas y vi muchas cosas. Cuando yo llegué a la iglesia siendo nuevo creyente, bendecido sea el Señor, empecé a ver algunas manifestaciones que me parecieron muy familiares. Muy familiares. Dentro de la iglesia. Yo decía, pero estoy confuso aquí. Y yo me quedaba así mirando, yo decía, pero ¿cómo esto es posible? Y eso se da mucho, hermano. Pero yo decía, entonces es de Dios. Lo de allá que yo conocí también es de Dios, porque si lo que se está aconteciendo aquí, yo lo veo allá, entonces es de Dios lo que está pasando aquí. Me pasó en una actividad, precisamente era como una media vigilia. A mí me correspondía exponer la palabra esa noche. Y bueno, están sonando la conga y hay unos movimientos y una cosa, y yo mismo me estaba envolviendo en esa atmósfera. Y escucho audiblemente la voz del Espíritu Santo que me dice, estate quieto. Y así, cuando yo escuché esa voz, me puse como en atención, me habló un jefe.
Me dijo, estate quieto y observa. Y yo me puse así mismo tranquilito, me detuve y comencé a observar. Y me dijo el Espíritu Santo, en unos minutos, así mismo, todo eso que tú ves ahí que están aparentemente danzando, caerán bajo la influencia demoníaca. Y así mismo fue cuando empecé a predicar, empecé a declarar en el Señor que el Espíritu Santo comenzó a moverse. Todo eso que estaban danzando, hablando en lengua, aparentemente cayeron endemoniados. O sea, y eso me confirma lo que usted dice, que a veces hay muchas de esos movimientos que aparentan ser espirituales y que el Espíritu Santo lo está usando, se está moviendo, y no son más que Influencia demoníaca. Hay movimientos que tienen que ver con ocultismo. Mire, el ministerio no es el ministerio más hermoso que hay dentro de la iglesia, es el ministerio levístico, de adoración, que es la adoración, y es los músicos, instrumentos. No todo el mundo puede tocar los instrumentos, porque hay personas que vienen del mundo que le servían a los baales, y la función de ellos era tocar los instrumentos, porque Satanás quiere imitar a Dios en todo. Él tiene su levita también. Él tiene sus séquitos. Y hay iglesias que yo he llegado y he escuchado tocando la conga, y yo digo, pero aquí están tocando un brillé, aquí están tocando una velación, porque a través de esos toques hay ciertos sonidos, que a través de esos sonidos, de esos toques, hay invocaciones. La música, al igual que el ser humano, tiene tres componentes: armonía, melodía y el ritmo. Tienen tres elementos que son poderosísimos. Usted, como cristiano, tenemos que ser sinceros delante de Dios. Hay veces que usted está sentado en su casa y el vecino pone una música mundana, y esa música lleva un ritmo que su cuerpo solo empieza a vibrar, y a veces hay que reprender al enemigo, porque esa música lleva una influencia, y esa influencia es manejada por los demonios. Así es. Bendecido sea el Señor. Vamos a la pausa, y cuando regresemos continuamos desarrollando estas poderosas palabras que Dios está trayendo a todos los que están ahí en sintonía. Estamos un poco pasivos, pero lo que se está hablando yo sé que está edificando a muchas personas que nos sintonizan a través de su pantalla. Así que vamos a la pausa, Manabro. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas, desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Amigos y hermanos, gracias por continuar con este su espacio Visión de Águila. Yo sé que usted está ahí a través de su pantalla recibiendo esta palabra en este día.
de edificación a cada oyente. Así que continuamos, pastor, aquí desarrollando esta poderosa palabra. Amén, amén. Volviendo nuevamente al ámbito bíblico, nosotros podemos ver que aún Jairo, siendo un principal, la palabra principal en el significado bíblico es príncipe. La tribu de Leví tenían cabecillas, esas cabezas eran los principales, en otras palabras, príncipes. Pero Jairo era un príncipe de los fariseos, un líder, y acercarse a Jesús era un desafío para él. Y acercarse a Jesús con la necesidad que él tenía era un desafío para él y una afrenta para la religión que él profesaba. Amén. Jairo puso su cabeza en juego, pero podemos ver la necesidad que había en Jairo, que era que su hija ya estaba muerta, pero él entendía que Jesús tenía el milagro. Eso es bien crucial, mi hermano. En su mano. Hay una religión. Y usted dirá, varón, ¿y hay base bíblica para eso? Si nos vamos al libro de Juan 3, 1, dice que un hombre principal de los fariseos, llamado Nicodemo, se acercó a Jesús, pero ¿de qué manera? Oculto. Fue de manera oculta, de manera, podría decirse, clandestina. ¿Y por qué usted entiende que él hizo esto? Él es un principal. Él es un principal. Y acercarse a Jesús, para él y su grupo, era una afrenta. Pero lo hizo de noche, porque él temía a Dios. Pero había un problema, que él sabía que había algo más. Y es que la religión. Él tuvo el privilegio de poderlo escuchar y visualizar muchas cosas que pasaron, y fue confrontativo. Ellos pertenecieron a una religión que hablaba de la ley, sin embargo ellos de manera personal no podían vivir o no vivían nada de eso que predicaban. Y usted escuchar a Jesús, ver, manifestar el poder de Dios y también manifestar ese ejemplo, fue confrontativo para él. Sí, porque ellos no tenían eso. Y eso fue que lo llevó a él a entender que la superioridad que tenía Jesús, y dice maestro, le dice maestro, nadie puede hacer la obra que tú haces si Dios no está con él. Él reconoció la soberanía de Dios. El sistema que había se iba a caer. El sistema levítico se iba a caer, porque Jesús para ellos representaba peligro. Por eso siempre le hicieron la guerra. Sí. Fueron siempre adversarios. Y aún viendo toda esa maravilla, pues, amén. Y si nosotros confrontamos a la luz de la palabra, el adversario, ¿quién es? un diablo. Ellos estaban trabajando para la tiniebla. Jesús le dice en una ocasión a ellos: vosotros sois de vuestro padre, porque las obras de él es las que procuráis. Nicodemo se acercó a Jesús de noche, porque a pesar de que él era religioso, era un maestro en el pueblo. Tiene mucha influencia. Le pregunta a Jesús: maestro, sabemos, él no habló en singular, él habló en plural, habló por todos, habló en plural. Y dice: maestro, sabemos que Has venido de Dios, porque la cosa que tú haces no la puede hacer nadie si Dios no está con él. Él no habló en singular. A veces el estatus lleva a la gente a ignorar realidades. Porque hay personas, mi hermano, y pasa mucho hasta dentro del Evangelio, que por su estatus oculta un pecado. Simplemente para que la persona no sepan que él cometió ese error, y al nivel que él está, tener que pagar la consecuencia de eso y empezar desde cero muchas veces. Amén. Entonces, él está declarando ahí que ellos sabían y aún así desafiaban al maestro. Amén. Finalmente, mi hermano. Bueno, entonces podemos ver que Nicodemos le dice: sabemos que has venido de Dios. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario que yo haga para ser salvo?
Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y ahí vino la incógnita para Nicodemo. Amén. Voy a dejar este punto hasta aquí y será hasta una próxima entrega. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y voy a orar por cada uno de cada amigo que nos estén mirando y escuchando a través de este medio. Bendecido sea el Señor. Divino Dios y amado Padre, que moras en las alturas, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu amor, para siempre es tu misericordia. Gracias. Padre amado, en esta hora yo espero, Señor amado, y te pido en el nombre de Jesús, que cada amigo audiovisual, Dios amado, que esté a través de este medio escuchando estas palabras, Señor. Padre, si hay alguno enfermo, Señor, que en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, reciba su milagro. Padre, que tu Espíritu Santo lo toque en esta hora. Mira los que están enfermos de diferentes tipos de enfermedades. Padre, en esta hora tócalo, Dios. Gracias, Padre, toca los hígados, los riñones. Padre, toca los estómagos, Dios. Padre, toca las columnas, Dios amado. Padre, toca, Dios amado, las cabezas, los brazos, las piernas. Señor amado, que sea tú obrando sanidad sobre cada vida. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que la sangre de Cristo lo cubra, que por tus llagas todos fuimos curados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Su hermano y su amigo, su pastor Fray Martín Vivieca, estuvo con todos y cada uno de ustedes. Ha sido un placer haberlo tenido aquí, mi hermano. De verdad nos debe una segunda parte porque nos quedamos como todavía esperando ya la parte final en desarrollo. Así que nada, le bendecimos de manera especial. Nos vemos el próximo jueves y el martes acá el segmento La Sabia Respuesta con la licenciada Indira Lugos y la ingeniera Jessica, ya ustedes saben, se me olvidó el apellido.